Camina recto. Sofía le apoyó la palma de la mano contra la pared de mármol del pasillo, con los tobillos gritando a cada paso. La lámpara de araña que tenía encima se difuminó cuando las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo parpadeando. No le daría esa satisfacción. Caminar recto, Sofía, dije. La voz de Marcus Volkov cortó el aire como una navaja, fría y precisa. Estaba de pie al otro extremo del pasillo, con los brazos cruzados sobre su traje negro a medida, sus ojos gris pálido, siguiendo cada uno de sus movimientos. Estás haciendo el ridículo. Lo intentó. Dios, lo intentó, pero su pie izquierdo se dobló bajo su peso y tuvo que apoyarse de nuevo en la pared, jadeando por el agudo dolor que le recorría la pierna. No puedo, susurró con voz quebrada. ¿No puedes o no quieres? Él dio 3 pasos mesurados hacia ella y ella se estremeció. Su expresión no cambió. Nunca lo hacía. Eso era lo que más le aterrorizaba de Marcus Vulov. Otros hombres mostraban su crueldad en sus rostros. Él no mostraba nada. Mi prometido no cojea. Mi prometido se mantiene erguido a mi lado en cada acto, cada reunión, cada momento importante. ¿Entiendes lo que estás poniendo en peligro con esta actuación? Actuación como si ella hubiera elegido caerse por la escalera de mármol hace 2 noches. Como si hubiera querido aterrizar en el suelo con el tobillo torcido en un ángulo que le nublara la vista. Él era el que estaba en lo alto de esas escaleras. Él era el que se había apartado cuando su hermana Arena se abalanzó sobre ella con mirada asesina. Marcus, por favor. La voz de Sofía sonó más débil de lo que pretendía. Creo que algo va realmente mal. Está hinchado y apenas puedo... Él levantó una mano, silenciándola con el gesto. La gala es dentro de 3 horas. Estarás lista. Estarás impecable y no me harás quedar mal ante la Bratva. ¿Me he explicado bien? Ella asintió porque ¿qué otra cosa podía hacer? Cuando Marcus Volkov daba una orden, había que obedecer. Esa era la lección que había aprendido 6 meses atrás, cuando las deudas de juego de su padre la habían llevado a la puerta de Marcus como pago. Esa era la lección que se había reforzado cada día desde entonces, con 1000 pequeñas crueldades disfrazadas de expectativas. Él se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando contra el mármol. Ella esperó hasta que desapareció tras la esquina antes de permitirse deslizarse por la pared, con la pierna buena cediéndole. El dolor era insoportable. La hinchazón había empeorado durante la noche. Un moratón púrpura se extendía desde el tobillo como tinta en el agua. Esa mañana le había pedido hielo a la ama de llaves, pero la mujer había negado con la cabeza temerosa y se había alejado apresuradamente. Nadie en la casa de Marcus hacía nada sin su permiso explícito. Sofía cerró los ojos e intentó respirar durante las 3 horas que duró el dolor punzante. Tenía que averiguar cómo caminar en 3 horas o su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. Número desconocido. Soy la doctora Sarah Chen, de Riverside Physical Therapy. He recibido una derivación para usted de la consulta de Lord Mitchell. He revisado sus radiografías de la visita a urgencias de hace 2 días. Necesito verla inmediatamente. Alguien le ha roto el tobillo. No es un esguince. A Sofía se le heló la sangre. Visita a urgencias. Nunca había ido a urgencias. Nunca había visto al Dr. Mitchell. Llevaba 2 días seguidos en la mansión desde la caída, y Marcus se había negado a dejarla salir o ver a un médico, insistiendo en que estaba exagerando. Le temblaban los dedos mientras escribía. Se ha equivocado de persona. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Sophia Reeves, 27 años, ingresada en el Riverside General a las 11:47 p.m. del 15 de octubre. Alguien la trajo inconsciente. Tenía una conmoción cerebral y una fractura en el tobillo. Se marchó contra el consejo médico antes de que pudiéramos tratarla adecuadamente. Si no recibes atención médica, corres el riesgo de sufrir daños permanentes. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó con estrépito sobre el suelo de mármol. Recordó la caída. Recordó el dolor cegador. Recordó haber mirado hacia arriba y haber visto la sonrisa de satisfacción de Arena mientras se encontraba en lo alto de las escaleras. Recordó la aparición de Marcus.
Recordó que le dijo algo a su hermana en un ruso rápido. Y luego, nada. Un espacio en blanco donde deberían haber estado las horas. ¿Las había llevado al hospital? ¿Las había obligado a marcharse en contra del consejo médico? ¿Las había traído de vuelta aquí y le había dicho que dejara de quejarse por un pequeño esguince? Sus manos se cerraron en puños. El dolor en el tobillo pasó a un segundo plano ante la rabia que se acumulaba en su pecho. Él lo sabía. Marcus sabía que tenía el tobillo roto y le exigía que caminara, amenazándola si no actuaba ante sus socios como un animal amaestrado. Cogió su teléfono y se puso de pie, o más bien se apoyó en un pie. No volvería a apoyar el peso sobre su tobillo izquierdo, ni por él, ni por nadie. Sofía cogió hacia el ala este de la mansión, hacia las dependencias del servicio, donde sabía que había una salida trasera. Había visto al personal doméstico de Marcus ir y venir suficientes veces como para conocer los patrones, las rotaciones de los guardias, los puntos débiles de la seguridad. Había sido una prisionera fingiendo ser su prometida durante 6 meses. Había sobrevivido siendo complaciente, siendo invisible, sin oponerse nunca. Pero esto era diferente. No se trataba de orgullo o dignidad. Se trataba de su cuerpo, de su capacidad para caminar, de su futuro. Llegó a la mitad del pasillo trasero antes de que se abriera la puerta del fondo y Víctor saliera. Víctor Petro era la mano derecha de Marcus, su ejecutor, el hombre que hacía desaparecer los problemas. Era enorme, medía más de 1,80. Tenía unos hombros que apenas cabían por los marcos de las puertas y una cara que parecía haber perdido varias peleas con muros de ladrillo. Sus ojos oscuros se posaron en ella y su expresión pasó de neutra a preocupada en un instante. Señorita Reeves, se acercó rápidamente a ella. No debería caminar sobre eso. Tengo que irme. Mantuvo la voz firme, a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Déjame ir, Víctor. Por favor. Miró hacia la casa principal y luego volvió a fijar la mirada en ella. Durante un largo momento, no dijo nada. Entonces vendrá a por ti. No me importa. Debería importarte. La voz de Víctor se volvió más grave. He visto lo que Marcus les hace a las personas que intentan marcharse, a las personas que le avergüenzan. Me va a destrozar el tobillo si me quedo. Ella lo miró a los ojos. Prefiero arriesgarme. Algo brilló en el rostro de Víctor. Algo que podría haber sido respeto o lástima, o ambas cosas. Metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves de coche. Un sedán negro. El tercer sitio del garaje. Toma la vía de servicio que pasa por la puerta sur. Los guardias cambian de turno en 8 minutos. Tendrás una oportunidad. Le puso las llaves en la palma de la mano. Pero señorita Reeves, cuando él la encuentre, y la encontrará, no diga que yo la ayudé. Ella quería darle las gracias, pero no había tiempo. Cogió las llaves y se movió tan rápido como le permitía su lesión. El garaje estaba oscuro y fresco, y olía a aceite de motor y cuero caro. El sedán negro estaba exactamente donde Víctor había dicho que estaría. Sofía se deslizó en el asiento del conductor y lo ajustó con manos temblorosas. Luego arrancó el motor. La vía de servicio serpenteaba a través de la propiedad boscosa, estrecha y bordeada de árboles. Los faros de su coche atravesaban la penumbra mientras conducía, con el GPS de su teléfono guiándola hacia la clínica de fisioterapia Riverside. El tobillo le latía con cada pequeño movimiento del pie, pero apretó los dientes y siguió conduciendo. Había recorrido casi 1,5 kilómetros cuando el sub negro apareció en su espejo retrovisor. No más bajito, pisó más fuerte el acelerador, pero el sedán no podía competir con la potencia del sub-I. Este acortó la distancia sin esfuerzo y se puso a su altura. A través de las ventanillas tintadas, pudo ver a Marcus en el asiento del copiloto, con el rostro tallado en piedra. El SUV se desvió, obligándola a salirse de la carretera. Sofía giró bruscamente el volante y sintió que las ruedas del sedán abandonaban el asfalto y se clavaban en la hierba y la grava. Pisó el freno y el coche derrapó hasta detenerse a pocos centímetros de un gran roble. Antes de que pudiera reaccionar, le abrieron la puerta de un tirón. Marcus estaba allí, a contraluz.
iluminado por los faros del todoterreno, y por primera vez desde que lo conocía, vio una emoción genuina en su rostro. Furia. Sal del coche. Su voz era mortalmente tranquila. No. La palabra salió más firme de lo que esperaba. Su mano se extendió y la agarró por el brazo, arrastrándola fuera del coche. En el momento en que su tobillo lesionado tocó el suelo, un dolor agudo le recorrió la pierna y gritó, desplomándose contra él. Marcus la sujetó, con sus brazos como bandas de hierro alrededor de su cintura. ¿Crees que puedes robarme y marcharte sin más? Le susurró al oído. ¿Crees que voy a dejar que me humilles así? Me has roto el tobillo. Ella empujó su pecho, pero él no se movió. El hospital llamó. Sé que me llevaste allí y sé que me obligaste a marcharme antes de que me pusieran la escayola. Me has obligado a caminar con un hueso roto durante 2 días. Hice un cálculo y él apretó más fuerte. La gala es más importante que tu malestar temporal. ¿Temporal? Ella se rió, paró y le salió medio sollozo. El fisioterapeuta dijo que podría tener daños permanentes. Por un breve instante, algo cambió en su expresión. Luego desapareció, estremecido detrás de su máscara habitual. Víctor, llamó Marcus. El hombre grande salió del todoterreno, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Llévala de vuelta a la casa. Enciérrala en el dormitorio este. Sin teléfono, sin visitas. Marcus, por favor. La soltó tan repentinamente que casi se cae. Víctor la cogió en su lugar, sus enormes manos sorprendentemente suaves mientras soportaba su peso. La gala comienza en 90 minutos, dijo Marcus, enderezando la chaqueta de su traje. Me has hecho perder un tiempo valioso con este pequeño intento de fuga. Hablaremos de tu castigo después. Volvió al todoterreno sin decir nada más. Víctor la llevó, la levantó como si no pesara nada y la sentó en el asiento trasero del sedán. Se sentó a su lado y uno de los otros hombres de Marcus se puso al volante. El viaje de vuelta a la mansión fue en silencio. Sofía miró por la ventana, observando cómo los árboles se difuminaban, y sintió que algo dentro de ella se enfriaba y se endurecía. Lo había intentado. Realmente había intentado salvarse. Y había fracasado. El dormitorio este era lujoso y sofocante. Todo era seda color crema y accesorios dorados, y las ventanas estaban cerradas con llave. Víctor la depositó en la cama con un cuidado inesperado y luego colocó una almohada debajo de su tobillo lesionado. Lo siento, dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Esperaba que lo consiguieras. Luego se marchó y ella oyó cómo se cerraba la cerradura. Sofía se recostó contra las almohadas y se quedó mirando al techo. La gala comenzaría pronto. Marcus iría sin ella, contaría alguna historia sobre su enfermedad, mantendría su fachada perfecta mientras ella se pudría en esa jaula dorada. Su teléfono vibró. Se incorporó rápidamente, demasiado rápido, lo que le provocó un dolor agudo en el tobillo y la dejó sin aliento. Pero espera, Víctor le había quitado el teléfono cuando la encerró. No, ella lo había visto guardarlo en el bolsillo. El zumbido volvió a sonar. Miró a su alrededor frenéticamente y lo vio en la mesita de noche, con la pantalla iluminada con una llamada entrante. Toca Sarah Chen con manos temblorosas. Sofía respondió. Hola, Sir Abishura Reeves. La voz era cálida, profesional, preocupada. Soy la doctora Chen, de Riverside Physical Therapy. He estado intentando localizarla. ¿Está bien? La pregunta rompió algo dentro de ella. Sofía se tapó la boca con la mano para ahogar el sollozo que se le escapó. Sora Reeves, Sofía, hábleme. Estoy encerrada en un dormitorio, susurró. No me deja salir, no me deja recibir tratamiento. Mi tobillo, doctor Chen, me duele mucho y él sigue diciendo que estoy exagerando, pero sé que algo va realmente mal. De acuerdo, de acuerdo. Escúcheme con mucha atención. La voz del Dr. Chen se volvió más autoritaria. ¿Dónde se encuentra? En la finca Volkov. Está a unos 25 kilómetros de Riverside, fuera de la carretera. Sé dónde está. Hubo una pausa. Se oyó el ruido de papeles.
Sofía, voy a enviar ayuda, pero primero necesito que hagas algo por mí. ¿Hay alguna forma de que me envíes una foto de tu tobillo? Necesito evaluar la gravedad. Con dedos temblorosos, Sofía se subió el pantalón y tomó varias fotos. En todas se veía el horrible moratón morado y negro. La hinchazón era tan grave que su tobillo parecía el doble de su tamaño normal. Las envió. El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado. Doctor Chen. Sofía. La voz del médico se había vuelto muy seria. Esto es mucho peor de lo que temía. Si no recibes atención médica adecuada en las próximas horas, corres el riesgo de sufrir un síndrome compartimental, posibles coágulos de sangre y, sí, daños permanentes en la movilidad. Voy a llamar a la policía ahora mismo. No. Sofía se sentó más erguida, ignorando el dolor. No lo entiende. Marcus Vulov, él no es... La policía no ayudará. La mitad de ellos están a sueldo suyo. Si los llama, él hará que esto desaparezca y yo... No pudo terminar la frase. Otra pausa. Entonces tengo un amigo, alguien que podría ayudar. ¿Puede darme 20 minutos? No sé si tengo 20 minutos. La gala. 20 minutos. El Dorchen repitió con firmeza. Quédese en línea conmigo. No cuelgues. Háblame de cualquier cosa. Tu película favorita, tu infancia, lo que sea. Solo quédate conmigo. Así que Sofía habló. Habló de su infancia en un pequeño pueblo a 3 horas al norte, de su madre, que murió cuando ella tenía 12 años, de su padre, que la quería, pero quería más el juego. Habló de la noche, 6 meses atrás, en que los hombres de Marcus se presentaron en su apartamento con los documentos que su padre había firmado. Documentos que transferían su deuda y a ella a Marcus Volkov a cambio de la condonación de todo lo que él debía. Habló hasta que oyó pasos en el pasillo, fuera de su puerta. «Alguien viene», susurró. «Esconde el teléfono», le ordenó el Dorchen. Sofía lo metió debajo de la almohada justo cuando la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Pero no era Víctor ni uno de los guardias de Marcus. El hombre que entró era alto y delgado, con el pelo oscuro salpicado de canas en las sienes y ojos del color del whisky. Llevaba un equipo táctico negro y se movía con la fluida confianza de alguien que había pasado años sorteando situaciones peligrosas. Detrás de él, otros 2 hombres con equipo similar registraron la habitación con eficiencia. Sophia Reeves. La voz del hombre era grave y tenía un ligero acento británico. Ella asintió con la cabeza, demasiado conmocionada para hablar. «Me llamo James Blackwood. El Dorchen me ha llamado. Voy a sacarte de aquí». Se acercó a la cama y se agachó para examinarle el tobillo, con una expresión cada vez más sombría. «Dios, ¿cuánto tiempo llevas caminando así?» «2 días». Dijo que solo era un esguince. James apretó la mandíbula. O es un negligente criminal o es deliberadamente cruel, posiblemente ambas cosas. Levantó la vista hacia sus hombres. «Connor, pide una evacuación médica. Diles que necesitamos transporte inmediato al Riverside General. Quiero un equipo quirúrgico completo a la espera». Volvió a Sofía. «¿Puedes mover los dedos de los pies?» Ella lo intentó y logró moverlos ligeramente, lo que le provocó nuevas oleadas de dolor en la pierna. «Bien, eso es bueno. Significa que aún no hemos perdido la función nerviosa». Sacó un botiquín compacto y comenzó a trabajar con movimientos rápidos y seguros. «Esto va a doler. Tengo que estabilizar esto antes de moverte». «¿Quién eres?», Sofía jadeó cuando él comenzó a vendarle el tobillo con una especie de soporte rígido. «¿Cómo has conseguido pasar la seguridad de Marcus?» Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Llevo 20 años lidiando con hombres como Marcus Volkov, cariño. Su seguridad puede que sea buena, pero la mía es mejor». Terminó de vendarle y se puso de pie. «Connor, situación. Equipo médico en camino. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos». El otro hombre hablaba en voz baja por una radio. «Pero señor, hay movimiento en el terreno. Varios enemigos se dirigen hacia la casa principal. Marcus ya ha vuelto de la gala». La voz de Sofía se quebró por el miedo. «Improbable». James miró su reloj. «Probablemente haya recibido noticias de que algo va mal. ¿Alguien ha activado el sistema de seguridad, tal vez?»
La miró fijamente. Sofía, necesito saberlo ahora mismo. ¿Quieres irte? Porque una vez que salgamos por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Marcus Volkov irá atrás de ti con todo lo que tiene. Ella pensó en su tobillo, que latía y gritaba bajo el vendaje. Pensó en los últimos 6 meses de miedo, control y jaulas invisibles. Pensó en pasar el resto de su vida andando con cuidado o sin andar en absoluto si Marcus seguía negándole la atención médica. Sácame de aquí. James asintió con la cabeza y la cogió en brazos con la misma facilidad que Victor. Connor, Alex, formación beta. Nos movemos rápido y en silencio hasta que no podamos más. Entonces nos movemos rápido y haciendo ruido. Despejado, despejado. Se movieron por la mansión como fantasmas. James la llevaba con aparente facilidad mientras sus hombres los flanqueaban. Habían llegado a la escalera principal cuando la puerta principal se abrió de golpe y Marcus entró a zancadas. Su rostro era una máscara de fría ira. Se quedó paralizado cuando los vio. Su mirada se desplazó de los brazos de Sophia y James a los hombres armados que los rodeaban. Y algo peligroso brilló en sus ojos. Déjala en el suelo, ni lo sueñes. La voz de James era tranquila, casi conversacional. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Marcus dio un paso adelante. Detrás de él aparecieron 4 de sus propios guardias de seguridad, con las manos moviéndose hacia armas ocultas. En realidad, sí lo sé. Marcus Vulov, segundo hijo de los Bulbata, actual jefe de operaciones de Eastern Seaboard, con un patrimonio neto aproximado de $2.000 millones, la mayor parte procedente del tráfico ilegal de armas. Buscado en 6 países, protegido por funcionarios corruptos en 2 docenas más. La sonrisa de James era afilada como un cuchillo. He hecho mis deberes. La pregunta es, ¿tú has hecho los tuyos? No sé quién te crees que eres. James Blackwood, exmiembro del MI6, actual contratista de seguridad privada. Me especializo en sacar a gente de situaciones exactamente como esta. Tengo inmunidad diplomática en 14 países, incluido este, y tengo pruebas en video. Asintió a Alex, que sostenía una tableta en la que se veían múltiples ángulos de Marcus obligando a Sofía a caminar con el tobillo roto. De ti cometiendo agresión y detención ilegal. Así que esto es lo que va a pasar. Voy a salir por esa puerta con la señora Reeves. Me lo vas a permitir y luego tendrás que lidiar con la investigación federal que está a punto de llegar a tu puerta. La cara de Marcus se puso blanca y luego roja. Ella me pertenece. Su padre firmó un contrato que no tiene ningún valor legal. Como seguramente ya sabrás, la servidumbre por deudas es ilegal en Estados Unidos, señor Vulov, incluso para hombres como usted. James cambió ligeramente el peso de Sofía. Ahora bien, ¿lo hacemos por las buenas o por las malas? Durante un largo y tenso momento, nadie se movió. Sofía podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Podía sentir los brazos de James apretándola protectora alrededor. Entonces sonó el teléfono de Marcus. Lo contestó, escuchó durante 5 segundos y su rostro se puso ceniciento. ¿Qué? Una pausa. Todos ellos. Otra pausa. Ya veo. Bajó el teléfono lentamente, con la mirada fija en James con una nueva comprensión. ¿No has venido solo? ¿De verdad creías que lo haría? La sonrisa de James se amplió. Mientras charlábamos, mi equipo ha estado ocupado recopilando pruebas de tu propiedad, registros financieros, grabaciones de seguridad, registros de comunicaciones, todo lo que el FBI necesitará para construir su caso. De hecho, miró su reloj. Deberían llegar con las órdenes judiciales en aproximadamente 4 minutos. Como si fuera una señal, el sonido lejano de las sirenas comenzó a sonar. Los guardias de Marcus se movieron nerviosos, apartando las manos de sus armas. Incluso ellos podían leer lo que estaba por venir. Me has destruido, dijo Marcus en voz baja, dirigiendo la mirada a Sofía. Después de todo lo que te di, seguridad, protección, un propósito, tú me diste una jaula. La voz de Sofía sonó más fuerte de lo que esperaba. Me rompiste el tobillo y me dijiste que bailara. Eso no es seguridad. Eso no es amor.
Eso es crueldad disfrazada de protección. Algo pasó por su rostro. Quizás dolor o lo más parecido a ello que un hombre como Marcus Bulov podía sentir. Luego desapareció, sustituido por un frío cálculo. Volveré a verte, Sofía, te lo prometo. No, dijo James simplemente. No lo harás. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. James se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, llevando a Sofía más allá de Marcus sin decir otra palabra. Su equipo se reunió a su alrededor mientras salían al aire fresco de la noche. Un helicóptero estaba en el jardín delantero, con los rotores ya girando. Más allá, una caravana de vehículos negros del FBI subía a toda velocidad por el largo camino de entrada. James la llevó al helicóptero y la acomodó con cuidado en un asiento, abrochándole el cinturón con suave eficiencia. Los equipos médicos nos esperan en el hospital. Vas a estar bien, Sofía, te lo prometo. Miró hacia la mansión por última vez. A través de las ventanas, podía ver a los agentes del FBI entrando en tropel. Podía ver a Marcus apoyado contra una pared, con las manos en alto. Por primera vez en 6 meses, podía respirar. La operación duró 4 horas. La doctora Sarah Chen estaba allí cuando Sofía se despertó, sentada en una silla junto a la cama del hospital. Era más joven de lo que Sofía esperaba, quizá de unos 35 años, con ojos amables y un aire de competencia y calidez. Bienvenida, sonrió. ¿Cómo te encuentras? Confusa. La voz de Sofía sonaba áspera. Mi tobillo se va a curar. Tuvimos que hacer una reconstrucción importante. El hueso había empezado a soldarse mal, lo que ocurre cuando se camina con una fractura durante días. Pero el doctor Martínez es el mejor cirujano ortopédico del estado. Necesitarás fisioterapia, mucha, pero deberías recuperar la función completa. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Siento mucho no haber podido atenderte antes. Me has salvado la vida. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú y James, ni siquiera entiendo cómo James Blackwood es mi cuñado. Cuando me di cuenta de la situación en la que te encontrabas, supe que él era el único que podía ayudarte. El doctor Chen le apretó la mano. Ahora estás a salvo. Marcus Volkov está bajo custodia federal. Las pruebas que reunió el equipo de James son irrefutables. No molestará a nadie durante mucho tiempo. Sofía cerró los ojos y dejó que el alivio la invadiera en oleadas. ¿A salvo? Ella estaba a salvo. Hay alguien más aquí que quiere verte, dijo el doctor Chen con delicadeza. Si te apetece. Antes de que Sofía pudiera preguntar quién era, la puerta se abrió y James Blackwood entró. Había cambiado el equipo táctico por unos vaqueros oscuros y un jersey gris, y llevaba un ramo de rosas blancas. ¿Cómo está nuestra paciente? Dejó las rosas en la mesita de noche y acercó otra silla. Viva. Sofía esbozó una débil sonrisa. Gracias a ti. Gracias a Sarah, en realidad. Ella fue quien ató cabos. La observó durante un momento. Fuiste increíblemente valiente, Sofía. No mucha gente en tu situación habría intentado escapar. No tuve otra opción. Era intentarlo o... Dejó la frase en el aire. Lo sé. Su expresión se suavizó. Por si sirve de algo, tomaste la decisión correcta. Si te hubieras quedado un día más, el daño podría haber sido irreversible. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. Entonces Sofía le hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza. ¿Por qué me ayudaste? No soy nadie. No puedo pagarte ni de lejos lo que deben costar tus servicios. La risa de James fue cálida e inesperada. ¿Quieres la verdad? Llevo 20 años sacando a gente de situaciones difíciles. Presos políticos, rehenes corporativos, personas atrapadas en zonas de guerra. Pero nunca he podido soportar a hombres como Marcus Volkov, hombres que ocultan su crueldad detrás de trajes caros y contratos legales. La miró a los ojos. Cuando Sarah me habló de ti, de lo que él había hecho, digamos que lo tomé como algo personal. Te lo devolveré de alguna manera. Cuando decida qué voy a hacer, a dónde voy a ir, ya está todo arreglado. La doctora Chen habló desde su silla. James y yo tenemos una fundación. Ayudamos a la gente a reconstruir su vida después de situaciones como la tuya. Vivienda,
búsqueda de empleo, asistencia legal, lo que necesites. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. No lo entiendo. ¿Por qué harían todo esto por una desconocida? Porque ya no eres una desconocida. La voz de James era suave. Eres alguien que necesitaba ayuda y ahora eres alguien que va a curarse y seguir adelante. Esa es toda la razón que necesitamos. La fisioterapia fue brutal. 6 semanas después, Sofía estaba de pie en la clínica de la doctora Chen. Sarah había insistido en que Sofía la llamara, agarrándose a las barras paralelas con los nudillos blancos mientras intentaba apoyar el peso sobre el tobillo por primera vez desde la operación. Lo estás haciendo muy bien, la animó Sarah desde su lado. Solo un poco más. Sé que duele, pero tienes que esforzarte. Sofía apretó los dientes y dio un paso, luego otro. El dolor era intenso, pero soportable. Nada que ver con la agonía de caminar con un hueso roto. Eso es, mírate. Sarah sonrió. Sofía, vas adelantada. A este ritmo, dentro de un mes podrás caminar sin ayuda. La puerta de la clínica se abrió y James entró con café de la cafetería de enfrente. Esto se había convertido en una rutina durante las últimas semanas. Pasaba por allí durante sus sesiones, traía café y, de vez en cuando, se quedaba para ver sus progresos. ¿Está caminando? Le dio una taza a Sarah y otra a Sofía, una vez que ésta llegó a una silla. 3 pasos sin ayuda, anunció Sarah con orgullo. Nuestra chica es una luchadora. Yo ya te lo había dicho. James se sentó frente a Sofía y la observó con sus ojos color whisky. ¿Qué tal el nuevo apartamento? Perfecto, tranquilo, seguro. Sofía envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. La fundación le había conseguido un pequeño apartamento de un dormitorio en un edificio seguro y la había ayudado a conseguir un trabajo remoto como administrativa en una empresa tecnológica. Por primera vez en años, sentía que estaba construyendo algo que era realmente suyo. Todavía no puedo creer que hayas hecho todo esto. Créelo. La sonrisa de James era suave. Te lo mereces, Sofía. Había algo en la forma en que pronunciaba su nombre que le hacía saltar el corazón. Durante la última semana, se había dado cuenta de que esperaba estas visitas más de lo que quería admitir. La forma en que la escuchaba cuando hablaba. La forma en que la hacía reír cuando la fisioterapia se volvía demasiado dolorosa. La forma en que la miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo que le pertenecía. El teléfono de Sarah vibró. Ella lo miró y se levantó rápidamente. Tengo que contestar. Pórtate bien. Le guiñó un ojo a Sofía y desapareció en su oficina. El silencio que se produjo no era incómodo, pero estaba cargado de algo tácito. ¿Puedo preguntarte algo? Sofía dejó su café. Cualquier cosa. ¿Por qué sigues viniendo aquí? Sé que debes de estar ocupada con el trabajo, con otros casos, pero apareces 3 veces por semana como un reloj. James se quedó callado durante un largo rato. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Recuerdas lo que te dije la noche que te saqué de allí sobre convertirlo en algo personal? Ella asintió. Lo decía en serio, pero quizá no de la forma que tú pensabas. La miró fijamente. He pasado 2 décadas viendo lo peor de la humanidad, las cosas que las personas se hacen unas a otras, la crueldad que existe en este mundo. Había empezado a pensar que tal vez había visto demasiado, que me había vuelto demasiado cínico. Hizo una pausa. Y entonces te conocí. Esta mujer que había pasado por un infierno, que tenía todas las razones para derrumbarse, pero que seguía luchando de todos modos, que intentó escapar sabiendo que tal vez no lo lograría, que eligió la esperanza en lugar de la resignación. A Sofía se le cortó la respiración. Me recordaste por qué hago este trabajo, continuó James en voz baja. Me recordaste que todavía hay cosas buenas que vale la pena proteger en este mundo. Extendió la mano y le tomó la suya, con un toque cálido y firme. Por eso sigo apareciendo, porque en algún momento del camino te convertiste en algo más que un simple caso. Te convertiste en alguien en quien no puedo dejar de pensar, alguien de quien quiero saberlo todo, alguien a quien se detuvo como si le costara encontrar las palabras, alguien de quien me estoy enamorando, si soy sincero.
La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, vulnerable y verdadera. El corazón de Sofía latía con fuerza. Una parte de ella quería retroceder para protegerse de volver a sufrir. Pero había pasado 6 meses en una jaula construida por un hombre que decía quererla, pero que solo quería controlarla. James era diferente. James la había liberado. Yo también pienso en ti, admitió. Todo el tiempo. Pero James, no estoy segura de saber cómo hacer esto. Cómo volver a confiar. Cómo dejar entrar a alguien sin miedo a que me haga daño. Entonces lo resolveremos juntos. Él le apretó la mano con suavidad, sin presiones, sin expectativas. Solo déjame seguir apareciendo. Déjame seguir trayéndote café y viéndote cada día más fuerte. Déjame demostrarte que no todo el mundo quiere encerrarte en una jaula. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas buenas, lágrimas curativas. De acuerdo, susurró. De acuerdo. 3 meses después, Sofía entró en el juzgado sin muletas, sin bastón, sin siquiera cojear. James la esperaba al pie de las escaleras, con las manos en los bolsillos, luciendo injustamente guapo con su traje oscuro. Su rostro se iluminó cuando la vio. Mírate. Acortó la distancia entre ellos y la abrazó con cuidado. ¿Qué se siente al ser libre? Ella se apartó para mirarlo, aún maravillada por el hecho de que ese hombre increíble fuera de alguna manera suyo. ¿Ya lo han trasladado desde la cárcel? Debería llegar en cualquier momento. James le tomó la mano mientras subían juntos las escaleras del juzgado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tienes por qué enfrentarte a él, Sofía. Tu testimonio ya consta en acta. Necesito hacerlo. Llevaba meses pensando en este momento. Había soñado con él durante los duros días de fisioterapia, cuando el dolor le hacía querer rendirse. Necesito mirarle a los ojos y demostrarle que no me ha destrozado. Encontraron asientos en la galería de la sala del tribunal. Sarah ya estaba allí, guardándoles los sitios. En los últimos meses, se había convertido en algo más que la fisioterapeuta de Sofía. Se había convertido en una verdadera amiga. El alguacil pidió a todos que se pusieran en pie cuando entró el juez. Entonces se abrió la puerta lateral y Marcus Volkov entró vestido con un mono naranja y esposado. Parecía de alguna manera disminuido, más pequeño. Los trajes caros, la mansión y los guardias armados lo habían hecho parecer más grande que la vida. Pero despojado de todo eso, no era más que un hombre. Un hombre cruel y mezquino que había hecho daño a la gente porque podía. Sus ojos recorrieron la galería y la encontraron. Por un momento, se reflejó la sorpresa en su rostro. Sorpresa porque ella estuviera allí. Sorpresa porque pudiera caminar. Sorpresa porque pareciera sana y salva. Sofía levantó la barbilla y lo miró fijamente, negándose a apartar la vista. El proceso fue rápido. Marcus había intentado defenderse de los cargos inicialmente, pero las pruebas eran abrumadoras. Delitos financieros, tráfico de personas, agresión, encarcelamiento ilegal. La lista seguía. Sus abogados finalmente lo habían convencido de aceptar un acuerdo con la fiscalía. Señor Bulov, dijo la jueza, con voz aguda y llena de disgusto, en todos mis años en la magistratura, rara vez he visto un patrón tan sistemático de abuso y explotación. Se aprovechó de personas vulnerables, utilizó su riqueza y su poder para controlarlas y dañarlas, y no mostró ningún remordimiento por sus actos. Se inclinó hacia adelante. El acuerdo de culpabilidad que tengo ante mí prevé una pena de 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20 años. Me inclino a aceptarlo, pero antes de hacerlo, me gustaría escuchar a una de sus víctimas. Señora Reeves, ¿desea hacer una declaración? Sofía se puso de pie, con las piernas firmes. James le apretó la mano una vez antes de soltarla. Caminó hacia el micrófono, consciente de que todos los ojos de la sala estaban puestos en ella, y sobre todo de la mirada de Marcus. Hace 6 meses, comenzó, con voz clara y firme. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que pasaría el resto de mis días atrapada en una mansión, fingiendo ser alguien que no era, viviendo con miedo a un hombre que decía quererme,
pero que solo quería poseerme. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Marcus Vulov me rompió el tobillo y me dijo que no era nada. Me obligó a caminar con un hueso fracturado durante 2 días, porque su orgullo, su imagen, era más importante que mi bienestar. Hubiera preferido dejarme discapacitada de por vida antes que mostrar cualquier signo de debilidad ante sus socios. Su voz se endureció. Eso no es amor, ni siquiera es decencia humana básica. Es crueldad. Marcus apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Pero aquí está lo que no había previsto. Soy más fuerte de lo que él pensaba. Y hay personas en este mundo, buenas personas como el Dr. Chen y James Blackwood, que luchan por personas como yo, que creen que todo el mundo merece ser libre, estar a salvo y ser tratado con dignidad. Ahora miró directamente a Marcus. Intentaste quebrarme. Fallaste. Y ahora pasarás los próximos 20 años sabiendo que yo gané y tú perdiste. Se volvió hacia el juez. Apoyo el acuerdo de culpabilidad, su señoría. 25 años me parece adecuado. La sala quedó en silencio mientras ella regresaba en su asiento. James le rodeó los hombros con el brazo y ella se recostó en su calor. Estoy orgulloso de ti, le susurró al oído. El juez aceptó el acuerdo. Marcus Vulov se marchó sin mirar atrás, y Sofía sintió que algo dentro de su pecho finalmente se liberaba por completo. Se había acabado. Esa noche lo celebraron en un pequeño restaurante italiano. Solo ellos tres, Sofía, James y Sarah. El vino corrió libremente y por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió genuinamente feliz. Sarah levantó su copa y brindó por Sofía por ser la persona más valiente que conocía, y por el futuro, que por fin era suyo para escribir. Chocaron las copas y Sofía sintió que las lágrimas volvían a brotar. Las lágrimas de felicidad se estaban convirtiendo en su especialidad. Después de cenar, James la llevó a casa. La acompañó hasta la puerta como siempre hacía, como un caballero, a pesar de que ella le había dicho una docena de veces que no era necesario. Gracias, dijo ella mientras abría la puerta. Por hoy, por todo, Sofía. Él le cogió la mano antes de que pudiera entrar. ¿Puedo decirte algo? Siempre he estado pensando mucho en mi trabajo, en lo que quiero, en lo que importa. La atrajo hacia él hasta que apenas quedaba espacio entre ellos. He pasado años salvando a gente y luego alejándome, pasando al siguiente caso, a la siguiente crisis, a la siguiente persona que necesita ayuda. Es lo que hago. Su corazón se hundió un poco. ¿Te vas? No. Su sonrisa era suave y segura. Eso es lo que intento decir. Esta vez no quiero alejarme. No quiero seguir adelante. Quiero quedarme aquí contigo y ver cómo evoluciona esto. Le acarició la cara con las manos. Si me aceptas, James. No encontraba las palabras, así que se lo demostró levantándose de puntillas para besarlo. No se parecía en nada a los besos de Marcus, que habían sido fríos, artificiales y hermosos. Este era cálido, real y lleno de promesas. Era elegir a alguien que la había elegido a ella. Era libertad, seguridad y esperanza, todo envuelto en un momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, James sonreía como un tonto. Lo tomaré como un sí. Sí, ella se rió, definitivamente sí. Un año después, Sofía estaba frente al espejo en la habitación de invitados de Sarah, alisando el sencillo vestido blanco que había elegido para la ocasión. A través de la ventana, podía ver el jardín donde se habían colocado las sillas, donde se reunían los amigos, donde James probablemente estaba paseando nerviosamente. Sarah apareció detrás de ella, ajustando la pequeña corona de flores en el pelo de Sofía. Estás preciosa. Estoy aterrorizada. Eso también, sonrió Sarah. Pero es un terror bueno, el tipo de terror que sientes cuando estás a punto de casarte con el amor de tu vida. Sofía se volvió hacia su amiga. Gracias por todo. Si no hubieras hecho esa llamada, detente. Sarah la abrazó. Te salvaste a ti misma, Sofía. Yo solo hice una llamada. Tú fuiste la valiente que intentó escapar. Tú fuiste la que luchó durante meses de dolorosa fisioterapia. Tú fuiste la que se levantó en esa sala del tribunal
y dijo la verdad. Se apartó con los ojos brillantes. Me alegro de haber podido formar parte de tu historia. La música comenzó a sonar fuera. Un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y romántico. Lista. Sarah le ofreció el brazo. Lista. Atravesaron la casa y salieron al jardín, donde les esperaban 40 de sus amigos más cercanos. Sofía vio caras conocidas. El doctor Martínez, que la había operado, Connor y Alex, del equipo de James. Incluso Victor, que testificó contra Marcus y estaba tratando de construir una nueva vida. Pero sobre todo vio a James. Estaba al final del corto pasillo, vestido con un traje oscuro y con la sonrisa más grande que ella había visto jamás en su rostro, con los ojos fijos en los de ella, y el resto del mundo desapareció. Sarah la acompañó por el pasillo y colocó la mano de Sofía en la de James con un guiño. Entonces comenzó la ceremonia. Fue sencilla y perfecta. Intercambiaron los votos que ellos mismos habían escrito, promesas de amor y confianza, de libertad y compañerismo, de elegirse el uno al otro cada día. Cuando James le deslizó el anillo en el dedo, le temblaban ligeramente las manos. «Te quiero», le susurró solo a ella. «Mi valiente y hermosa Sofía». «Yo también te quiero», le susurró ella. «Mi héroe que me enseñó que podía salvarme a mí misma». El oficiante los declaró marido y mujer, y James la besó, lo que provocó gritos y aplausos de los invitados. Esa noche, mientras bailaban bajo guirnaldas de luces, Sofía pensó en la chica que había sido un año atrás, destrozada, atrapada y aterrorizada. Pensó en el momento en que había intentado escapar sin saber si lo lograría. Pensó en todas las personas que la habían ayudado en el camino, pero sobre todo pensó en el hombre que la abrazaba con fuerza. El hombre que le había mostrado cómo era el amor verdadero. Un amor que no la aprisionaba. Un amor que no la controlaba. Un amor que le daba alas en lugar de cadenas. «¿En qué piensas?», le preguntó James haciéndola girar suavemente. «En todo», le sonrió. «En lo mucho que ha cambiado mi vida. En lo feliz que soy». «Me alegro», le besó la frente. «Porque esto es solo el principio, señora Blackwood. Tenemos toda la vida por delante. Entonces hagamos que valga la pena». Bailaron hasta que salieron las estrellas, rodeados de amigos, alegría y posibilidades. Y en algún lugar de una prisión federal, Marcus Volkov estaba sentado solo en una celda. Su imperio se había desmoronado, mientras que la mujer, a la que había intentado destruir, era por fin completamente libre. Se había marchado cojeando y había vuelto completa. Eso era victoria suficiente. La luna de miel en Escocia fue todo lo que Sofía había soñado. Nieblosas tierras altas, acogedoras cabañas, mañanas envueltas en los brazos de James, viendo el amanecer sobre antiguos castillos. Llevaban 3 semanas de vuelta en Estados Unidos cuando llegó la primera carta. Sofía la encontró en el buzón un martes por la tarde, entre la factura de la luz y un catálogo de muebles. Un sobre blanco sin remitente, con su nombre escrito a mano, que le heló la sangre. Conocía perfectamente esa letra angular. La había visto en cientos de notas dejadas por toda la mansión. Instrucciones, críticas, órdenes. Marcus, le temblaban las manos mientras lo llevaba al interior y lo dejaba caer sobre la encimera de la cocina como si fuera a morderla. Se quedó mirándolo fijamente durante un minuto antes de que James volviera a casa de una reunión con un cliente potencial. «Hola, preciosa». Le dio un beso en la mejilla y entonces se fijó en su cara. «¿Qué pasa?». Ella señaló el sobre. James lo cogió, examinó la letra y su expresión se ensombreció. «¿Cuándo ha llegado?». «¿Hoy?». «No lo he abierto». Sacó su teléfono y hizo una llamada. «Connor, necesito que rastrees un correo con matasellos de Colorado. Institución Correccional Federal, Englewood». Hizo una pausa, escuchando. «Sí, lo sé. Se supone que tiene restringida la correspondencia. Por eso te llamo». Otra pausa. «Gracias. Te enviaré fotos». Fotografió el sobre desde todos los ángulos, las envió y luego miró a Sofía. «¿Quieres abrirlo?». «No». «Sí». «No lo sé», se abrazó a sí misma. «Se supone que está encerrado. Se supone que no puede ponerse en contacto conmigo». «No lo está. Esto es una violación de la orden de alejamiento».
James dejó el sobre con cuidado. No tenemos por qué abrirlo. Podemos entregarlo a la policía como prueba, y quiero saber lo que pone. Sofía lo cogió con dedos temblorosos. No puedo pasarme el resto de mi vida preguntándomelo. James se acercó, con su presencia sólida y tranquilizadora. Entonces lo abriremos juntos. Ella rasgó el sobre y sacó una sola hoja de papel. El mensaje era breve. Felicidades por tu matrimonio. Espero que estés disfrutando de tu libertad. Pero la libertad es una ilusión, Sofía. Pronto lo descubrirás. Mi familia no olvida, no perdona, y no está sujeta a las mismas restricciones legales que me atan a mí. Dile a tu marido que tenga cuidado. Dile que el nombre Bulov significa algo en este mundo. Dile que se ha ganado un enemigo muy poderoso al decidir hacerse el héroe. Volveré a veros a los dos. Siempre vuestra. La visión de Sofía se nubló. El papel se le resbaló de las manos y James lo cogió, apretando la mandíbula mientras lo leía. Ese hijo de puta volvió a sacar el teléfono. Connor, cambio de planes. Necesito seguridad total en nuestra casa inmediatamente y ponme en contacto con el alcaide de la prisión federal de Englewood. Alguien va a tener un día muy malo. Durante la siguiente hora, su tranquilo apartamento se transformó en una fortaleza. Connor llegó con otros dos miembros del equipo de James e instalaron cerraduras adicionales, cámaras y sensores de movimiento. James pasó todo el tiempo al teléfono con el alcaide, con el agente del FBI que había trabajado en el caso de Marcus y con su abogado. Sofía se sentó en el sofá, aturdida, viendo cómo se desarrollaba todo. Se suponía que esto había terminado. Se suponía que Marcus estaba encerrado, impotente, incapaz de volver a hacer daño a nadie. Pero incluso desde la cárcel seguía encontrando formas de aterrorizarla. Sarah apareció una hora más tarde, llamada por James. Se sentó junto a Sofía y le tomó la mano. Oye, háblame. Creía que estaba a salvo. La voz de Sofía sonó apagada. Pensaba que podríamos vivir nuestras vidas, ser normales, pero él sigue ahí, sigue en mi cabeza, sigue amenazándome. No. Sarah le apretó la mano con fuerza. Está desesperado y arremete contra nosotros porque no tiene nada más. Esa carta no es poder, es patética. Mencionó a su familia. ¿Y si tiene razón? ¿Y si vienen a por nosotros? James colgó el teléfono y se arrodilló frente a ella. Escúchame, la familia Volkov está sumida en el caos ahora mismo. El arresto de Marcus ha provocado un vacío de poder por el que sus primos están luchando. Están demasiado ocupados intentando matarse entre ellos como para preocuparse por vengarse de nosotros. Le acarició la cara con delicadeza. Y aunque vinieran a por nosotros, llevo preparándome para esta posibilidad desde el día en que te saqué de allí. No somos objetivos fáciles, Sofía. El alcaide confirmó que Marcus envió esto a través de un guardia corrupto que ahora está siendo investigado. Añadió Connor desde el otro lado de la habitación. No volverá a suceder, y el FBI está añadiendo intimidación de testigos a los cargos contra Marcus. Pero 3 días después, el coche de James explotó. Por suerte, él no estaba dentro. Estaba aparcado en el garaje subterráneo de su edificio de oficinas cuando la bomba estalló a las 7 de la mañana. James se había detenido a hablar con el guardia de seguridad del edificio sobre fútbol, una conversación que le salvó la vida. La explosión lo lanzó hacia atrás y se despertó en el hospital con una conmoción cerebral, 3 costillas rotas y quemaduras en el brazo izquierdo. Sofía todavía estaba en la cama cuando Sarah la llamó. Todavía se estaba vistiendo cuando Connor la recogió y la llevó al hospital con una escolta armada. Corrió hacia la sala de urgencias y encontró a James sentado en una cama discutiendo con un médico sobre su alta. Tienes una conmoción cerebral. El médico se lo decía con firmeza. Tienes que quedarte en observación. Mi mujer está a punto de entrar por esa puerta muerta de miedo. Y necesito poder decirle que estoy bien. James vio a Sofía y su expresión se suavizó. Mira, ahí está. Sofía, estoy bien. Ella rompió a llorar. Él abrió los brazos y ella se abalanzó sobre él, con cuidado de no lastimar sus heridas, pero desesperada por tocarlo para confirmar que era real, que estaba vivo y respirando. No estás bien, idiota. Tu coche explotó.
Alguien intentó matarte. Técnicamente, intentaron matarnos a los dos. Su voz era suave contra su cabello. Había un temporizador. La bomba estaba programada para explotar a las 7:30, cuando suelo recogerte de camino a tu cita con el terapeuta. La implicación la golpeó como un golpe físico. Si James hubiera cumplido con el horario, si la hubiera recogido como estaba previsto, ambos habrían estado en ese coche. Los Zvulov, ella se apartó para mirarlo. Era la familia de Marcus. El FBI está trabajando con esa hipótesis. El equipo de Connor ya está investigando quién podría haberla colocado. Él le secó las lágrimas con el pulgar. Pero Sofía, necesito que me escuches ahora mismo. Esto no cambia nada. No vamos a vivir con miedo. No vamos a dejar que ganen. Casi te matan, pero no lo consiguieron. Y ahora se han convertido en un objetivo. Algo peligroso brilló en sus ojos. Ganaron una guerra. Van a conseguir otra. El FBI lo confirmó 2 días después. Las imágenes de seguridad mostraban a un hombre que coincidía con la descripción de Nikolai Bulov, primo de Marcus y actual líder en la lucha por el poder de la familia, entrando en el aparcamiento la noche antes de la explosión. Habían encontrado rastros de su ADN en el coche de James. Vamos a detenerlo para interrogarlo, les dijo la agente Patricia Morrison en su salón, que ahora parecía más un centro de mando que una casa. Pero seré sincera con ustedes, esta gente es escurridiza. Aunque podamos situarlo en el lugar de los hechos, demostrar que colocó la bomba es más difícil. Entonces no lo demuestres en el juicio, dijo James en voz baja. Demuéstralo de otras maneras. La agente Morrison arqueó una ceja. Señor Blackwood, no puedo aprobarlo. No estoy hablando de justicia por mano propia. Me refiero a utilizar las mismas tácticas que usamos contra Marcus. Presión financiera, recopilación de pruebas, hacerles imposible operar. Se inclinó hacia adelante. Usted quiere que la familia Volkov desaparezca tanto como nosotros. Déjeme ayudarle a hacerlo de la manera correcta. Lo que siguió fueron 3 semanas de intensa investigación. El equipo de James trabajó sin descanso para indagar en todos los aspectos de las operaciones de Volkov. Encontraron empresas ficticias, tramas de blanqueo de dinero y conexiones con otras organizaciones criminales. Construyeron un caso tan completo que, cuando el FBI finalmente entró en acción, arrestaron a 17 personas en una sola redada coordinada. Nikolai Bulov estaba entre ellos. Sofía vio la cobertura de las noticias desde su refugio temporal, un apartamento seguro que Connor había conseguido, y sintió que algo se le soltaba en el pecho. James se sentó a su lado, con el brazo en cabestrillo pero por lo demás recuperado, y la atrajo hacia él. Esta vez se ha acabado de verdad, dijo en voz baja. Toda la operación Volkov ha terminado. ¿Y Marcus? ¿Qué pasará con él ahora? Pasará el resto de su condena sabiendo que el legado de su familia ha sido destruido. Eso es casi mejor que matarlo. James le besó la cabeza. Vivirá sabiendo que lo perdió todo cuando intentó encerrarte. Pero Sofía no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo seguía estando mal. Esa noche soñó con Marcus de pie en lo alto de aquellas escaleras de mármol, con la caída, con el impacto. Se despertó jadeando, con los brazos de James inmediatamente alrededor de ella. Una pesadilla, siempre la misma. Apretó la cara contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. ¿Y si nunca desaparece? ¿Y si paso el resto de mi vida mirando por encima del hombro? Entonces estaré ahí, a tu lado, mirando por encima del mío también. Se apartó para mirarla a los ojos. Sofía, el trauma no desaparece solo porque la amenaza haya desaparecido. No pasa nada, es normal, pero lo superaremos juntos. Sara comenzó a tratar a Sofía con terapia para traumas la semana siguiente. Fue un trabajo duro y doloroso, enfrentarse al miedo y la impotencia, procesar lo que había sucedido, aprender a confiar en que estaba realmente a salvo. Algunos días eran mejores que otros. 2 meses después del atentado con coche bomba, el agente Morrison llamó con una noticia inesperada. Marcus Volkov quiere reunirse contigo. Sofía apretó el teléfono con fuerza. Ni hablar.
Escúchame. Afirma que tiene información sobre una amenaza que aún persiste. Alguien de su organización que se nos escapó. Dice que solo te dará la información cara a cara. Es una trampa, dijo James desde el otro lado de la habitación. Había estado escuchando por el altavoz. Quiere verla sufrir. ¿Eso es todo? Quizás, admitió el agente Morrison. Pero si hay alguien que se nos escapó, alguien que podría tomar represalias, ¿no quieres saberlo? Sofía miró a James. Habían pasado por tantas cosas, sobrevivido a tantas cosas. Una parte de ella quería negarse por principios, pero otra parte, la parte que había intentado escapar aquella noche, que había testificado en el juicio, que había luchado por volver a caminar, esa parte quería enfrentarse a Marcus por última vez. Lo haré, dijo, pero James viene conmigo. Eso no es ambos o ninguno. Esas son las condiciones. El agente Morrison está de acuerdo. Bien, lo organizaré. 3 días después, estaban sentados en una austera sala de visitas de la prisión federal de Englewood, esperando. A Sofía le sudaban las manos a pesar del aire fresco. James le apretaba la mano con tanta fuerza que le dolía, pero ella no le dijo que la soltara. La puerta se abrió y Marcus entró. La cárcel lo había cambiado. Su postura perfecta había desaparecido, sustituida por una ligera encorvadura. Sus trajes caros habían sido sustituidos por un mono naranja. Pero sus ojos, esos fríos ojos grises, eran exactamente los mismos. Se sentó frente a ellos, con las muñecas esposadas a la mesa, y sonrió. «Hola, Sofía. El matrimonio te sienta bien. Pareces feliz». Ella no respondió. «Señor Vulov», dijo James en voz baja, «dijiste que tenías información. Dánosla o nos vamos». Siempre tan directo. La mirada de Marcus se desplazó hacia James. «Sabes que, en realidad, respeto lo que hiciste. Entrar en mi casa, quitarme lo que era mío, destruir todo lo que había construido. Fue impresionante. Estúpido, pero impresionante. La información». El agente Morrison intervino desde su posición junto a la puerta. Marcus se reclinó tanto como le permitían sus ataduras. «No hay información, no hay ninguna amenaza restante. Mi organización está muerta. Mi familia se ha dispersado. Lo has ganado todo». Miró a Sofía. «Solo quería verte una última vez, para entender cómo lo hiciste». «¿Cómo hice qué?». La voz de Sofía sonó más firme de lo que se sentía. «¿Cómo te liberaste? ¿Cómo te convenciste de que merecías más de lo que yo te daba?». Su tono era genuinamente curioso. «Te lo di todo, Sofía. Seguridad, riqueza, un propósito. Te protegí de un mundo que te habría devorado y escupido. Y tú lo tiraste todo por la borda, ¿por qué? ¿Por la oportunidad de tener un trabajo sin sentido? ¿Por vivir en un apartamento modesto? ¿Por ser normal?». Sofía se levantó. James se levantó con ella. «¿Quieres saber cómo lo hice? Me di cuenta de que una jaula sigue siendo una jaula, aunque esté dorada. Me di cuenta de que el amor no duele, que la verdadera fuerza no tiene que ver con el control, tiene que ver con la confianza». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tú me enseñaste exactamente lo que no quería, y por eso supongo que debería darte las gracias». Por primera vez, algo se quebró en la compostura de Marcus. El dolor se reflejó en su rostro, rápidamente ocultado pero inconfundible. «Te quería», dijo en voz baja. «A mi manera, te quería». «No», Sofía negó con la cabeza. «Te encantaba poseerme. Hay una diferencia». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, con James a su lado. Marcus les llamó por última vez. «Me recordarás, Sofía. Dentro de unos años, cuando tu vida cotidiana te resulte asfixiante, cuando la novedad haya desaparecido y te quedes con las facturas, las responsabilidades y el aburrimiento, recordarás que yo te ofrecí algo extraordinario». Sofía se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Tienes razón. Te recordaré. Cada vez que camine sin dolor, cada vez que tome mis propias decisiones, cada vez que me despierte junto a un hombre que me ama en lugar de poseerme». Sonrió, y fue una sonrisa sincera. «Te recordaré como el mayor error del que jamás escapé». «Adiós, Marcus».
Salieron juntos y la puerta se cerró detrás de ellos con un último clic decisivo. Fuera de la prisión, la luz del sol era casi cegadora. Sofía levantó la cara hacia ella y respiró profundamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó James. ¿Libre? Ella se rió, sorprendida por la verdad de sus palabras. De verdad, libre de verdad. Ya no me da miedo. Solo es un hombre que tomó decisiones terribles y lo perdió todo por culpa de ellas. James la abrazó con cuidado, pero con fuerza. Estoy muy orgulloso de ti. Condujeron a casa en un cómodo silencio. Las montañas de Colorado dieron paso a calles familiares cuando llegaron a su edificio de apartamentos. Sofía se fijó en que por fin habían quitado el cartel de vendido de la casa adosada a 2 manzanas de distancia, la misma en la que habían hecho una oferta el mes anterior. El cierre es la semana que viene, le recordó James. ¿Estás preparada para el caos de la mudanza? Estoy preparada para cualquier cosa. Esa noche, se sentaron en el balcón a contemplar las luces de la ciudad. Sofía se acurrucó junto a James. Ya no le dolía el tobillo. Sus pesadillas eran cada vez menos frecuentes. El miedo que había habitado en su pecho durante tanto tiempo por fin estaba desapareciendo de verdad. He estado pensando, dijo en voz baja, en la fundación de Sarah, en cómo me ayudaron a reconstruirme. Sí, quiero ayudar, no solo con donaciones, sino ayudando de verdad. Quizás trabajando con otras supervivientes, mostrándoles que hay vida después del cautiverio. Lo miró. ¿Te parecería bien si hiciera algo así? La sonrisa de James era cálida y orgullosa. Sofía, no necesitas mi permiso para hacer nada. Esa es la cuestión. Le besó la frente. Pero, por si sirve de algo, creo que lo harías increíblemente bien. 6 meses después, Sofía se encontraba frente a un pequeño grupo de mujeres, supervivientes como ella, rescatadas de situaciones peligrosas que aprendían a reconstruir sus vidas. Les contó su historia, toda ella, y vio cómo el reconocimiento y la esperanza brotaban en sus ojos. Lo que pasa cuando estás atrapada, dijo, es que empiezas a creer que la trampa es lo único que hay, que la seguridad y el amor se parecen al control, que te mereces el dolor. Hizo una pausa y miró a cada una de las mujeres a los ojos. Pero no es así. Ninguna de nosotras se lo merece. Y en el momento en que decides luchar, aunque estés aterrorizada, aunque no sepas si lo conseguirás, es cuando empiezas a ganar. Después de la sesión, una joven se le acercó. ¿Cuánto tiempo tardará en dejar de doler?, le preguntó en voz baja. Hasta que deje de tener miedo. Sofía pensó en Marcus en aquella sala de visitas, en el poder que ya no tenía sobre ella. Sinceramente, se tarda lo que se tarda. Algunos días son más duros que otros, pero cada día que sobrevives, te haces un poco más fuerte. Y, al final, te despiertas y te das cuenta de que la persona a la que temías es solo alguien que ya no importa. Esa noche, ella y James estrenaron su nueva casa cocinando juntos en su amplia cocina, riéndose mientras accidentalmente creaban un caos con harina y vino derramado. Su vida era ordinaria en el mejor sentido posible, llena de pequeñas alegrías, rutinas compartidas y planes para el futuro. Mientras se acomodaban en su nuevo sofá con copas de vino, el teléfono de James vibró con una alerta de noticias. Echó un vistazo y le mostró el titular a Sofía. Marcus Vulov, denegada la libertad condicional. Cumplirá la condena completa de 25 años. Bien, dijo Sofía simplemente, dando un sorbo a su vino. La noticia no le causó ansiedad ni miedo. Era solo información, nada más. James dejó a un lado su teléfono y la atrajo hacia él. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Por la libertad, por la curación y por la vida extraordinaria que estamos construyendo a partir de momentos perfectamente ordinarios. Sofía chocó su copa contra la de él. Por nosotros y por alejarnos cuando lo necesitamos y quedarnos cuando queremos. Se besaron mientras la puesta de sol pintaba su nueva sala de estar con tonos dorados y rosados. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido construir algo hermoso en la luz. El pasado siempre estaría ahí, pero era solo eso, el pasado. Su futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y promesas,
y del tipo de amor que libera a las personas en lugar de encerrarlas. Y en algún lugar de una celda, Markus Volkov se sentaba solo con sus remordimientos, mientras la mujer a la que había intentado destruir vivía una vida más plena de lo que él jamás podría imaginar. No porque fuera extraordinaria, sino porque era suya.